Ahora sí, vamos a compartir la pantalla donde quedamos y entonces vamos a leer Marcos 2 del 23 al 28. Dice, aconteció que al pasar él, Jesucristo está hablando de Jesucristo, por los sembrados un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron, mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Pero él les dijo, nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban. Cómo entró en la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote y comió, dice, y comió de los panes, momento, y comió de los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban. También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Esto es sumamente importante. Aquí, en el cuadro general, antes de empezar, este cuadro general es lo que pasa con las personas, y es triste, hermano, porque le puede pasar a usted también. Cuando nos despegamos del amor de Dios y nos centramos en la letra, que vamos a ver después qué significa esto, y no entendemos el propósito de los mandamientos de Dios, y no entendemos nada de lo que está haciendo Dios. Entonces, normalmente todos los mandamientos cumplen un propósito espiritual de bendecir al hombre. No hay un solo mandamiento que pretenda ser gravoso, ni molestoso, ni tenga una intencionalidad de bendecir al hombre. Aunque uno dice, pero este mandamiento a mí me parece más restrictivo que de bendición. A usted le podrá parecer restrictivo, pero detrás del mandamiento siempre hay una bendición y hay un sentir. Y eso es súper importante. Nosotros veneramos, mire, permiso, nosotros veneramos este librito, bueno, que es la Biblia. Esto es un libro. Este libro no tiene ningún sentido. Este libro se envejece y se rompe y se destruye. Lo que importa es lo que está dentro del libro, no el libro en sí. El contenido. Y este libro, que está hecho en un idioma humano, no es un idioma divino, este libro que está hecho en un idioma humano, nunca va a ser capaz de expresar la intencionalidad de todas las palabras de Dios. Por eso el Señor nos habla de reflexionar en la Escritura, de estudiarla, porque las simples palabras no transmiten todo el sentido. Sí, el Espíritu de Dios, que le da sentido a las palabras. Entonces la gente se queda con la pura palabra, sin buscar qué hay en el trasfondo. De hecho, Jesucristo, él dijo que él no vino a cambiar los mandamientos, sino que vino a darle el verdadero sentido, vino a darle el valor que tenían. Y ahí empezó la confrontación, porque las interpretaciones de las palabras que tenían los religiosos de la época se confrontaron al sentido real que le quiso dar Cristo a los mandamientos. Y mucha gente tiene la cabeza llena de religión y andan hablando mal de las personas, cuestionan todo lo que hacen, ven pecado en todo lo que en alguna vez donde no hay, o ven espíritu donde no hay, porque están en la cabeza, han rescatado solamente la letra, pero no han profundizado en el mandamiento que es amor. Y lo que vamos a hacer ahora es eso, o sea, tenemos un cuadro. Ahora, ¿qué temor debemos tener nosotros? Eh, ¿Qué temor debemos tener nosotros? El temor que debemos tener nosotros es un temor re simple. El temor que debemos tener nosotros tiene relación a la idea de que no nos vaya a pasar a nosotros lo mismo. ¿Nos convertiremos en religiosos? Siendo seguidores de Cristo, ¿nos convertiremos en religiosos? ¿Seremos personas que a la larga vamos a actuar igual de lo que estamos viendo? Porque alguna vez nosotros hacemos un análisis medio histórico del asunto, medio como que nos miramos y decimos, esta gente que mala era, o estos fariseos, pero tú puedes llegar a tener ese espíritu fariseo que puede dominar tu vida también. Nosotros no estamos ajenos a eso. Entonces, este estudio no es para sacar una visión histórica, es para que nos sirva de ejemplo. Ahí estamos en transmisión, Enrique, para que escuche.
Entonces, sacar cosas que nos puedan bendecir. Y veamos un poquito adelante. Marcos 2, 23, 28, estos versículos nos muestran el espíritu religioso, que era la forma de vida de lo religioso de la época, en Jesucristo. Porque habían, en la época de Jesucristo, perdón, porque habían abandonado los sentidos del mandamiento para darle un significado conforme a la tradición religiosa, era conforme a la tradición religiosa, o a la interpretación literal de la letra del mandamiento sin considerar el sentir de Dios al darlo. Bueno, ¿por qué Dios dio este mandamiento? ¿Qué es lo que hay? Hermano, la Biblia dice que debemos reflexionar en Dios día y noche. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la Biblia dice, que dice ahí que los fariseos empezaron a juzgar una situación sin entender, porque pescaron la letra del mandamiento. Mire, esto es súper importante, que lo que voy a decir, esta cosa ha llegado a un punto tan terrible, que los fariseos tenían contado hasta los pasos permitidos que usted debía dar en el día de reposo. O sea, si se pasaba esos pasos, usted se consideraba que usted había violado el día de reposo. A ese punto se llegaba. Pablo dijo, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, más el espíritu vivifica. 2 Corintios 3:16. Y eso es súper importante. Este texto ha sido controversial porque algunos hermanos de algunas denominaciones han enseñado prácticamente que usted no estudie la Biblia porque la mucha letra o la letra mata, pero el espíritu vivifica. Pero no está hablando del estudio de la palabra. O sea, no es malo ser letrado o ser estudioso o tener una educación que te permita a ti poder leer, escribir, hacer muchas cosas, y si puedes alcanzar la universidad bien lo hace. Eso no es malo. Y tampoco es malo no ser letrado, porque en Cristo Jesús no hay esclavo, ni hay libre, no hay mujer, no hay hombre, no hay persona sabia, ni hay persona no entendida de algunas cosas. No lo hay, porque el Espíritu de Dios es el que le da vida y le da sentido a todas las cosas. No somos nosotros. De hecho, Dios convierte a un hombre iletrado o a una mujer iletrada en un hombre letrado o una mujer letrada. ¿Por qué? Porque el ejemplo lo tenemos cuando los fariseos, que eran muy letrados, y el Sanedrín, que era muy letrado, se encuentran con un grupo de discípulos de Jesucristo que eran del pueblo, del burgo, ellos lo dicen, y los escuchan hablar y quedan sorprendidos de la capacidad que tenían, y ellos llegan a decir que habían estado con Jesús. O sea, cuando está hablando de la letra, es cuando tú tomas el literalismo sin darle la vida, porque algo sin espíritu no tiene vida. Cuando tú mueres, se va el espíritu de ti y eso te quita la unión del alma con tu cuerpo. Dice que el espíritu vuelve a Dios que lo dio, es el espíritu del aliento de vida. Incluso yo siempre lo explico con esto. Algunas veces nosotros hablamos y decimos, a ver, la ley muchas veces no abarca todos los casos. Entonces vienen los abogados y los jueces y decimos, bueno, ¿cómo juzgamos esta situación que no está explícita en la ley? Entonces llegan los jueces y los abogados y dicen, hay que rescatar el espíritu de la ley. Y la gente dice, bueno, el espíritu de la ley, ¿qué quieren decir con eso? Hay que rescatar aquello que le dio origen a la ley, lo que le dio vida, lo que le dio sentido a la ley. Entonces Pablo está diciendo eso. Es exactamente lo mismo. Dice, la letra mata, o sea, la letra es muchas veces dura, condenatoria. Por lo tanto, tú tienes que ir al sentido del mandamiento para saber que lo estás aplicando bien y que estamos conforme al sentir del corazón de Dios en el mandamiento. Porque si no estamos así, estamos causando daño. Y hay religiosos que con su religiosidad destruyen a las personas porque han convertido la palabra en una tradición o una interpretación personal y no una búsqueda de Dios. Nosotros tenemos que ser muy, pero muy cuidadosos en la forma en que miramos. Por eso es nuestra obligación tener a Dios en nuestra mente, la meditación y la palabra de Él estudiándola. Por eso cuando confrontan a Jesucristo, en el caso particular de la mujer, que sorprendía en el acto mismo de adulterio y a la rastra para ser apiedrada, los fariseos literalmente no tenían nada que consultar. El mandamiento era claro y ellos lo iban a aplicar sí o sí. No le iba a importar ni una consideración de ningún tipo, no le interesaba ninguna consideración de ningún tipo. Lo que le interesaba era hacer cumplir la letra del mandamiento.
Y Jesús lo pone en jaque. Le dice, bueno, el que de vosotros esté libre de pecado, que sea el primero en lanzar la piedra. Entonces, no es que Jesús justifica, y mire lo que le dice la mujer. O sea, Jesús, que era un hombre y un Dios, pero como hombre que no tenía culpa, le dice a la mujer, ni yo te condeno. Bueno, él tenía más razón para haber hecho apedrear a esa mujer o haber tirado la piedra. Entonces Jesús violó la ley, porque no hizo la sentencia que tenía que hacer. No, le dio sentido al mandamiento. ¿Qué es lo que vio Jesús en esa persona? Potencial. No vio una mujer sufrida, no vio un rebelde, no vio una persona contra Dios. Entonces va y esa mujer tiene una nueva oportunidad. Hermano amado, Dios es un Dios de oportunidades. El anhelo más grande de Dios es rescatar a sus hijos perdidos, no matarlos, ni destruirlos, ni mandarlos al infierno. Lamentablemente hay un grupo de personas religiosas que lo único que anda pensando es mandar gente al infierno y no buscar cómo los rescatamos. Dios es un Dios de oportunidades. Usted ha sufrido en su vida muchas oportunidades o ha sido bendecido, más bien dicho, en su vida con todas las oportunidades que le ha dado a usted, como me la ha dado a mí. Dios es un Dios de oportunidades. Dios quiere bendecir a las personas. Dios quiere bendecirlo a usted. Es un Dios de oportunidades. Entonces Pablo dice, esto es así, la letra mata. O sea, si tú no le das sentido a las palabras, no sirve y son manipulables. Se manipulan. Veamos un poquito más. Antes de seguir con el análisis del texto de Marcos, debemos detenernos a entender a qué se refiere cuando se dice día de reposo. Porque el texto que hemos leído hace referencia a una disputa entre Jesucristo y los fariseos de guardar, dice de guardar. Espera un poquito, hermano. Ahí está. Mantenga los micrófonos cerrados para que no se escuche, por favor. Dice porque el texto que hemos leído hace referencia a la disputa entre Jesucristo y los fariseos con respecto a la forma de guardar y honrar el día de reposo. Hay una disputa. Veamos. Día de reposo, sábado, día del Señor. Por lo menos esos son los nombres que tiene. El Génesis no establece un día de reposo, sino que dice que acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda obra que hizo. No habla de día de reposo, dice que acabó Dios en 6 días la obra que hizo y el séptimo día entró en reposo. Y bendijo Dios el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Génesis 2, de 2 a 3. Si Dios, en su condición de Dios, no se cansa, entonces ¿por qué reposó? Los estudiosos del significado de las palabras dicen que aquí la traducción correcta es cesó el día séptimo, porque él cesó, o sea, reposó, él paró, terminó, dejó de hacer lo que, porque cesó la obra. Veamos. La palabra sábado significa reposo, y en muchas Biblias cuando ponen día de reposo agregan una indicación que dice, aquí equivale a sábado. También el día de sábado corresponde al séptimo día. El calendario que usamos en el occidente tiene la mayoría de los días no numéricos, sino nombrados con nombres de 5 planetas, más el Sol y la Luna, que también dominan a los dioses griegos o romanos. Lunes, día de la Luna, que se corresponde a la diosa romana Luna o a la diosa griega Selene. Martes, día del planeta Martes, que corresponde al dios romano de la guerra Martes o al griego Ares. Día miércoles, día del planeta Mercurio, que corresponde al dios romano Mercurio o al griego Hermes. Jueves, día del planeta Júpiter, que corresponde al dios romano Júpiter o al griego Zeus. Viernes, día del planeta Venus, que corresponde a la diosa romana Venus o a la griega Afrodita, que era la diosa de la fertilidad y que tiene que consumirse al pesado porque lo puso al final. Domingo, día inicial que se destinó al dios romano Sol, por eso en inglés se llama Sunday, día del sol, Sunday. Bueno, en latín era Sol Invictus, era la palabra Sol Invictus, Sol victorioso. O al griego Helios, posteriormente se le cambió el nombre y significado al día cristiano de Dominicus Deis, que significa Día del Señor. El domingo cambió
de ser el día, en el caso de los ingleses, todavía siguen denominándole Día del Sol, Sunday, pero nosotros le llamamos domingo, que viene de Dominicus Days o Día del Señor, que eso lo hizo en el caso del papado. Sábado, el día que inicialmente se destinó al planeta Saturno y que honraba al dios romano Saturno y que era equivalente al titán griego Cronos. Posteriormente se cambió su significado para honrar el día judío de reposo denominado sábado. Inicialmente era el día de Saturno, posteriormente se terminó el día y pasó y tuvo un cambio donde se pasó a llamar Sabbat. Ojo, el Sabbat o sábado, también los brujos usan una fiesta que se llama Sabbat, que es una aquelarre, que es toda una fiesta que también le llama Sabbat. La numeración que actualmente se le da a los días de la semana están determinados considerando que en la tradición judía establece el sábado como séptimo día. Y de allí que el lunes sería el primero y así sucesivamente. La Biblia normalmente se refiere a los días por número y solo el séptimo día se nombra como sábado. De hecho, para la gente que tiene conocimiento del portugués, los portugueses no tienen nombre normalmente solamente a 2 días. El resto, primera feria, segunda feria, tercera, hablan de 1, 2, 3, 4. Normalmente, y es interesante porque la Biblia no daba, hablaba del séptimo día, el cuarto día, el primer día de la semana. Eso era lo que usaba. No tenían nombre. Ahora, ¿por qué hablamos del séptimo? ¿Por qué estoy hablando de todo esto? Porque hay gente que le pone supermente le pone énfasis que si tú no guardas el séptimo día o no guardas el día sábado, es terrible. ¿Y por qué el día sábado debería ser el séptimo día? Porque estamos aceptando la tradición judía. ¿Por qué no el miércoles no debería ser el séptimo día? Si eran nombres, ¿por qué no el miércoles al séptimo? Eran nombres, no tenían número. Entonces la numeración se establece a partir de considerar que el sábado correspondería al séptimo día o día de reposo. En Éxodo 28 dice así: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es de reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que hay en ellos, y reposó el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Preste mucha atención a este texto. Preste mucha atención, por favor. Fíjese los conceptos que maneja este texto. Maneja el día sexto y el día séptimo. 6 días y un día séptimo. Habla de actividad y habla de sentido. Y aquí está el sentido real. En el Génesis no se establece el día de reposo. Ahora, este mandamiento es muy especial y hay que prestar atención. Contemos, por favor, los versículos que hay involucrados en este mandamiento. 8, 9, 10 y 11. 4 versículos. Usted va al paralelo de Lucas y Mateo y son 4 versículos. Lo único que cuando hace la comparación en el caso de Lucas, dice, recuérdate que además fuiste ese esclavo. 4 versículos. Usted va a los otros mandamientos del decálogo, de los 10 mandamientos, y no va a encontrar ningún mandamiento que ocupe tantos textos como este. Siempre me he preguntado, ¿por qué Dios le dedicó tanto tiempo a hablar de este mandamiento? ¿Qué hay en la mente del Señor? ¿Por qué para Él esto es importante y para nosotros muchas veces no? Porque ser santo no es ser moralmente correcto. Eso es pureza. Ser santo es amar lo que Dios ama y aborrecer lo que Dios aborrece. Eso es la diferencia. Una persona puede ser pura, pero no santa. Una persona puede ser moralmente correcta, pero no santa. Porque si no ama lo que Dios ama, no es santo, no es apartado. El cuarto mandamiento, en Éxodo 20, Deuteronomio 5, en Éxodo 20 o Deuteronomio 5, ocupa 4 versículos destinados a las instrucciones y órdenes de Dios, de recordar el día de reposo para santificarlo. Significa apartarlo, dedicarlo. Es importante, santificarlo es apartarlo, dedicarlo. No es
a convertirlo en un día de veneración por sí mismo, sino apártalo y honrarlo. O sea, el día de santificarlo y honrarlo, de acuerdo a sus instrucciones que el mismo Dios nos da, no a tradiciones establecidas por usted o por mí. No se trata de eso. ¿Cómo honramos el cuarto mandamiento? Lo honramos haciendo lo que Él dice que hay que hacer. El énfasis, el énfasis que algunas denominaciones o grupos cristianos y hasta algunas sectas ponen en guardar exactamente el día que culturalmente Occidente denominó como sábado, porque culturalmente usted acaba de darle una tremenda explicación de por qué tienen los nombres los días, porque esto es una cultura occidental, honrando a dioses, y entre medio de eso se escapó algo que le dieron importancia de denominar un día como un día que es el día que usan los judíos, pero todo el resto de los planetas. Acuérdense que originalmente también el día sábado tenía nombre de planeta, ¿verdad? Que es Saturno. ¿Y quién se cambió? Pero es la estructura calendaria que tenemos nosotros o la estructura denominacional del día corresponde a una tradición occidental tomada de los griegos y de los romanos, no una tradición judía. Que se haya tomado un día no significa nada. El énfasis que algunas denominaciones o grupos cristianos y hasta algunas sectas ponen en guardar el día exactamente el día que culturalmente Occidente denominó como sábado es motivo de disputa y división. Más aún cuando algunos señalan que es guardar el día sábado y no es el Espíritu Santo lo que necesariamente lo que marcaría a un verdadero creyente. Entonces, los que guardan el día sábado son los que están sellados por Dios. Hermano, yo no voy a entrar en eso ahora porque no tengo tiempo, pero eso hace disputa. Y han tratado de sacar cosas que no están en la Biblia ni explícitamente ni se pueden llegar a esas conclusiones. Son pensamientos de personas. Vean un poquito más. Pero sí la Biblia dice que nosotros fuimos sellados por el Espíritu. Eso lo dice explícitamente. Eso lo dice explícitamente. Que cada uno fuimos sellados por el Espíritu. Isaías 56 habla de la recompensa de guardar el día sábado para el pueblo, el eunuco y el extranjero. Se refiere a eso. El eunuco que guarda mi sábado y respeta no tendrá por qué sentirse incapaz, infértil y una serie de cosas, porque yo lo bendeciré. El extranjero que guarda, todo eso léalo usted en Isaías 56, porque hay varios textos que destinan a hablar sobre cómo Dios le da importancia a guardar el día de reposo. ¡Ay, morrones, pepino! No queremos comprar ni morrones ni pepino. Pero para poder entender mejor el propósito de Dios en el más largo de los mandamientos del Decálogo, tenemos que estudiarlo, ¿verdad? O si no, no podemos llegar a un sentido verdadero. Veamos, entonces, el más largo del Decálogo, necesitamos estudiarlo un poco más sin entrar en un estudio semántico. O sea, la semántica es la ciencia o el estudio del origen de las palabras, ¿verdad? Más detallado, pero no poco profundo. O sea, no vamos a entrar en un estudio semántico del significado de las palabras, ni tampoco del origen de las palabras. Y lo haríamos como lo hace un discípulo de Jesucristo. Yo no tengo idea del latín, no tengo idea del griego, no tengo idea del hebreo, solamente tengo la guía del Espíritu Santo que me va a mostrar qué es lo que Dios quiere que yo sepa. El versículo 8 de Éxodo 20, Dios ordena que debemos recordar, por favor, mire la orden de Dios. Voy a retroceder un poquito, para que dice así. Acuérdate, tenlo aquí. El mandamiento parte con una orden de que tú tienes que acordarte. Y después dice, ¿de qué forma te acuerdas? Los mandamientos son mandamientos. Dice, acuérdate, trae a memoria. Para algo bien específico. Ordena que debemos recordar el día de reposo para santificarlo. Pero, ¿qué es el día de reposo y cómo lo santificamos? La definición de Dios del día de reposo corresponde al día posterior después de trabajar 6 días, no a un momento. Dice 6 días, dice, y si trabajaste 6 días y el séptimo, por favor, se lo voy a leer para que usted pueda entender bien esto. A mí me interesa que estemos de acuerdo dice,
Leamos, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, la tuya. Eso es importante. Lo que es mío, lo que me beneficia, lo que yo quiero, dice Dios, todo lo tuyo en 6 días. Más el séptimo día de reposo para Jehová tu Dios. O sea, el séptimo día dice, ese tú me lo destinas a mí. Ahí literalmente dice, 6 días trabajarás. O está hablando de periodo de trabajo para después decir que después de 6 días de trabajo, el séptimo día tú lo destinas para Dios. Dice, para Jehová, dice un para. Eso en español significa en esa dirección. No dice, dice, y ahí viene, no hagas, o sea, ahora dice, ¿qué es y cómo santificas ese día? ¿Cómo me lo dedica a mí? Dice, no hagas en él obra alguna, no hagas nada en ese día, en beneficio tuyo, porque dice, mire lo que dice, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, lo tuyo, pero el séptimo es para mí, ¿verdad? Bueno, yo creo que le vamos dando sentido a las cosas. No habla de un día específico sobre el cual si tú no lo guardas te condena. Está hablando de 6 días de trabajo y un séptimo día dedicado a Dios. Dice, la definición de Dios del día de reposo corresponde al día posterior después de trabajar 6 días y al día siguiente, que es el séptimo día, corresponde a lo que Dios llama día de reposo. Eso se llama día de reposo. Después de un periodo, es interesante porque pasa con los vagos, los que no trabajan, los que son flojos. Eso nunca van a poder cortar 6 días de trabajo, eso viene en un eterno reposo personal. El mundo puede llamar y establecer por ley o decreto días de reposo, pero lo que Dios establece es simple y directo. Después de 6 días de trabajo, el siguiente es día de reposo. El día no se define por calendario. Dios no lo define por calendario. Lo define el séptimo día, reposará. Se supone que la tradición judía dijeron, bueno, esos 6 días van a ser siempre lo mismo. De este día, del primer día hasta el sexto día, hay que trabajar. Y vamos al séptimo día, lo vamos a dedicar. Pero aquí está hablando de cosas específicas. 6 días trabajarás y el séptimo me lo dedicarás. En ningún momento establece un día, una denominación, sino que un periodo. El versículo 8 de Éxodo 20 también dice, harás toda tu obra, es decir, hacer lo tuyo, son tus días. El versículo 9 de Éxodo 20 dice que el séptimo día es para Él, para dedicarlo a Dios. ¿Y cómo lo dedicamos a Él? Luego detalla que la dedicación de ese día involucra el cesar toda obra de conveniencia personal, de la misma manera que cesó su obra de la creación después de 6 días y el séptimo día reposó. Dice, hay 6 días para tus cosas personales, para tu conveniencia personal, pero el séptimo día me lo dedica, es para mí, lo santifico, lo aparto, apartarlo, dedicarlo para Dios. Eso es santificar. La dedicación a Dios de ese día involucra, de acuerdo a las escrituras, un descanso físico real que muchos cristianos no hacen. De hecho, el ejercicio eclesiástico algunas veces cansa más. La tradición eclesiástica es horrible de repente, porque yo sé por testimonio personal de lo que yo viví, cuando no entendí muchas de estas cosas, que muchas veces muchos cristianos dan un testimonio horrible, llegando el día lunes a sus trabajos más cansados de lo que se fueron el viernes. Sin ánimo, sin ganas, y sus jefes observaban y dicen, ¿qué le pasó a este? Y estaba en una farra, pasó en fiesta todo el sábado. No, ha pasado en una religiosidad tan incesante y tan cansadora que cuando se presentaron al lunes a su trabajo estaban horriblemente cansados, porque no cumplieron con la dedicación, lo que dice la Escritura. La dedicación a Dios de ese día involucra, de acuerdo a las Escrituras, un descanso físico real. Dice, voy a volver a leerlo. Vamos a ver, porque tenemos que sacarle entendimiento a esto. Dice, más el séptimo día es de reposo para Jehová. No hagas en él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de la puerta. Dice, no hagas. ¿Por qué?
Porque aquel que hizo el cuerpo, que es Dios, sabe que esa maquinita se cansa, se fatiga y se desgasta. Y que como Él lo hizo, esa maquinita, perdón que son así, necesita descanso. Entonces, la dedicación de Dios de ese día involucra, de acuerdo a la Escritura, un descanso físico real, de tal manera que el cuerpo que creó y que conoce más que nadie se recupere de la fatiga del trabajo. Eso es un sentido. La dedicación también involucra recrearse, porque es día de reposo, día de recreación, en el Señor a través de adorarlo, porque es para Él. Y para Él, ¿y qué le damos a Él? Cuando algo es para Él, es como, a ver, yo le voy a contar una experiencia personal, de la cual aprendí mucho. Yo tenía, o sea, tengo 3 hijos, pero tengo 2 hijas. Y normalmente cuando yo hacía regalo a mis hijos, le hacía los regalos que a mí me gustaban que tuvieran. Fracasé rotundamente. Porque era lo que a mí me gustaba que ellos lucieran, a mí me gustaba lo que ellos tuvieran. Un día decidí decir, bueno, a ver, ¿cómo es mi hija Priscila? ¿Qué le gusta? Ah, ya. Empecé a traerle lo que a ellos les gustaba, lo que yo ya más o menos conocía, y éxito total. Llegué a ser el mejor papá en los regalos. Porque dejé de pensar lo que yo quería para mí, para llegar a pensar cómo son ellos, qué tipo de ropa les gusta, qué tipo de perfume les gustaría usar, qué aroma les agrada, no lo que me agrada a mí. Y esto es exactamente igual. No es lo que te agrada a ti, sino qué le agrada a Dios. Si es el día, es para Él, ¿qué le agradaría a Dios que yo hiciera? ¿Qué es lo que dice la Biblia que yo hace? Y una de las cosas que Dios quiere es que yo le adore y que le conozca. Hay usted esto explícito, dice que Dios no se agrada tanto en cosas, sino que en conocerme y entenderme, dice Dios. Entonces la dedicación también involucra recrearse en el Señor a través de adorarlo y conocerle más, porque dice que es para Él. Entonces, si es para Él, ¿qué es lo que Dios quiere que yo haga? Entonces, 2 aspectos. Tiene que haber un descanso físico real y tiene que haber una actividad que le agrade a Dios. Dentro de esas cosas es juntarnos con, hay una foto de una familia que va a la iglesia, ¿verdad? Apartamos un tiempo para estar compartiendo con otros creyentes la palabra de Dios, compartir, conversar, hablar, eh, tener compañerismo. Vamos entonces al siguiente, a ver, parece que me... Ya, vamos, ya. Vamos al otro. El mandamiento también indica explícitamente, o sea, si eres una persona que estás en autoridad, debes hacer reposar también a los que están bajo tu autoridad. Y también dice relación a las bestias que tiene a tu cargo. El día de reposo es bendecido y significado por Dios. Dios le da significado. Es bendecido y Dios le da significado. O sea, bueno, yo reposo y hago trabajar a la gente que está bajo mi autoridad y lo exploto. No, dice Dios, un poquito. Ni tu hijo, ni tu siervo, ni nada. Él dice, tú también le das reposo. Y aquí entramos en un problema serio. ¿Y cuál es nuestro problema serio? ¿Qué entendemos por trabajar? Por eso, mire, escuche esto. Por eso yo le puse esto. Eh, ah, eh, a ver, que habla sobre hacer cosas de conveniencia personal. Así lo. Entonces, está hablando de no hacer nada que sea de conveniencia personal. Eso es, no es no tener actividad, sino descansar, no harás nada para ti. Por eso, mire, voy a retroceder. Mire, ahí dice en el versículo 9, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es para Dios. Cuando habla de tu obra, está hablando de lo tuyo, de tus conveniencias, de tus planes, de tu negocio. Entonces, pero no habla de no hacer actividad, sino que dice
la actividad que a ti te conviene, de provecho personal. Entonces dice, más es para Jehová, no hagas en él obra alguna. ¿Qué es lo que significa eso? Algo que te traiga conveniencia. La hora es tuya, el día. Pero esto, ¿qué llevó? Que cuando habla obra alguna, está hablando de obra personal, de lo que te conviene a ti. Ya lo dijo el versículo 9. Hay gente que cree que es estar en una actitud de no hacer nada y nada de nada. O sea, y ahí empiezan los conflictos con Jesús. Jesús dijo, aquí estamos con un problema y vamos a verlo. Retomemos entonces lo que veníamos estudiando. Entonces, Mateo indica que si eres una persona que está en autoridad, debes hacer reposar también los que están bajo tu autoridad, y también dice en relación a las bestias que tienes a tu cargo. El día de reposo es bendecido y santificado por Dios. Veamos ahora, espero, en el nombre del Señor, espero que todo este contexto que yo les presenté, que es pequeñito, no muy pretencioso, pero pretende aclarar para que podamos entender lo que viene ahora. Aconteció que al pasar por los sembrados, un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos dijeron, mira, ¿por qué hace el día de reposo lo que no es lícito? Entonces, aquí empieza el gran conflicto. Volviendo a Marcos, dice que los discípulos de Jesús caminaban por los sembrados y empezaron a arrancar espigas de trigo. Y era el día de reposo y los fariseos lo consideran esto como trabajo. Mateo 12:1 explicita que los discípulos tuvieron hambre y arrancaban espigas para comer, lo que les pareció a los fariseos que violaban la ley y no guardaban el día sábado. Es súper interesante esto. Dos cosas que culturalmente se mantuvieron a una vez en tiempo en el occidente también, y que creo que todavía en algunos lugares del campo se hace. Si hay espigas sembradas ahí, ¿es porque le pertenece a alguien? ¿Se consideraría un robo sacar esas espigas? No. En el campo chileno también, algunas veces se daba por, si una persona tenía hambre y había fruta, sacaba para comer, no había problema. Pero si sacaba para llevar y comercializar con eso, era robo. O si sacaba para llevar. Pero si sacaba una y se la comía, o sacaba 2 o 3 y era para comer, no había problema. Ese sentir que está en el campo nació de la Biblia. Una persona podía estar en el campo y sacaba y comía, no era considerado que estaba robando, estaba haciendo una serie que era por Dios, establecía también. Entonces, ¿cuál es el problema? Es que los discípulos no están, escuche esto porque es importante, no están sacando un provecho personal, un negocio o estableciendo algo que les produzca un débito, están satisfaciendo una necesidad, tienen hambre. Entonces aquí donde empieza la hipocresía fariseica, porque ellos llegaron a un punto donde Jesús le dice, que no está aquí, pero se lo voy a recordar, dice, bueno, dice, usted en su hipocresía, cosa que no me parece mal que hagan, que si un animal se cae en una zanja, como ustedes ven plata invertida ahí, ven que es un negocio, lo sacan. Pero a esta persona que necesita comer, lo están criticando. O sea, era el manejo. Ahora, ¿era malo que sacaran el animal que se le cae? No, pues por supuesto, era un acto de bien. Dios nos dio a nosotros la responsabilidad de administrar los animales en el mundo, cosa que hemos hecho contra mal, porque hemos violado muchas cosas del sentido de Dios, el maltrato animal y una serie de cosas más, pero se nos dio ciertas obligaciones. Y mientras tú estás cumpliendo el propósito de Dios, no importa si es lunes, miércoles, jueves, sábado o domingo, el propósito de Dios se cumple conforme a Dios, más aún si es ese día. Mire lo que pasa. Los fariseos, por sus tradiciones, se dice que llegaron a ser tan estrictos que hasta tenían determinado la cantidad máxima de pasos que una persona podía dar el día de reposo sin violar el día de reposo. Marco dice, pero él le dijo, nunca leísteis que David, cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban, cómo entró en la casa de Dios, siendo Abiatar sumo sacerdote, y comió de los panes de la propia posesión, de los cuales no le es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban, eran panes que se ponían al altar y que se dedicaban a Dios, los panes de la proposición propuestos a Dios. Entonces, eso no, la ley decía que no podían comer. En Marcos 2:25 dice, la primera respuesta es, bueno, voy a explicar un poquito más. Fíjese que dice David y no dice rey David.
No dice rey David porque en ese instante David aún no era rey, andaba arrancando de Saúl, que lo quería matar. Y en ese escapar entró al templo, llegó donde estaba el sacerdote Abiatar y le dijo que tenían hambre y dijo, no tengo que darte de comer, solamente los panes de proporción, y se los pasó. A Dios no le desagradó eso, a pesar de que haya mandamientos que no podía, porque había una necesidad de alimentación y no había con qué satisfacer. Por favor, eso hace pedazo el espíritu religioso y la tradición religiosa. El hombre es más importante que la tradición, el hombre es más importante, y cuando yo hago un acto de bendición a un hombre, estoy honrando a Dios. Por eso nosotros debemos sacarnos el espíritu religioso que algunas veces nos carcome y nos llena de cosas horribles en la cabeza. Entonces, y además le pasó la espada que David le quitó a Goliat y que tenía guardada. Ahora, esta situación le costó la vida a Abiatar. Usted sabe que después, por esta ayuda, Saúl mató a Abiatar y a todos los sacerdotes que estaban ahí. Un asesinato terrible. Bueno, en Marcos 2:25, la primera respuesta de Jesús a los fariseos no dice en relación al día de reposo, sino a la necesidad del hombre. Porque se refiere, ¿no oíste esto? ¿Qué es y ha sido el mayor interés de Dios en esta tierra? Dios no está por preservar las cosas que son perecibles. El hombre es inmortal, el hombre es eterno. La mayor preocupación de Dios es el hombre, su creación máxima. Porque nos ama. Esta vez la necesidad era alimento. Y pone, por ejemplo, que ante esta misma necesidad Dios permitió que David y sus hombres comieran pan consagrado al Señor, que solo podían comer los sacerdotes. No murieron. David no murió, los que estaban con él no murió. El Señor está más interesado en el hombre y su propósito que en los ritos, leyes rituales o tradiciones, porque la correcta forma de agradar a Dios es teniendo un corazón conforme a su corazón. Por eso necesitamos conocer a Dios, por eso necesitamos saber qué es lo que a Dios le agrada, qué le desagrada, y no quedarnos con la letra, porque la letra no es capaz de decir todo lo que hay en el corazón de Dios. También les dijo en Marcos 2, 23, 28, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Este texto es espectacular, hermano. Este texto es la conclusión más genial que Jesús pudo haberle dado a esta disputa. La canceló, la bloqueó, la liquidó en el sentido espiritual. ¿Por qué? Porque el versículo 27 y 28 Marcos 2 son realmente como una tremenda revelación para entender la forma que debemos interpretar la ley de Dios. Todas las cosas que Dios creó en este mundo son para bendecir al hombre, incluso la ley. Por lo tanto, nuestra óptica interpretativa y sobre todo aplicativa de la ley, de los mandamientos de Dios, debe cumplir con este propósito divino. ¿Cómo Dios pretendía bendecir? Y esto lo explico así para ir concluyendo. El día de reposo se creó en función del hombre y su necesidad de descanso y de recrearse en Dios. Dios creó el día de reposo para eso, porque el hombre, como hecho por Dios, tenía un cuerpo que necesitaba ese reposo, lo requería, era importante tenerlo. No se podía no tenerlo, porque empezamos a tener diversas enfermedades porque hacemos abuso de nuestro cuerpo. Y nuestra calidad de vida en nuestros últimos años es terriblemente mala porque pasa eso, porque no respetamos la ley de Dios algunas veces y algunas veces nos damos de muy espiritual. Hay cosas que no son espirituales, son prácticas y que también en el fondo son espirituales. Algunas veces nosotros nos damos de súper espiritual y hablamos. No, por favor, entendamos el sentido de Dios en todas las cosas que Él dice. Entonces, el día de reposo se creó en función de lo que Dios hizo. ¿Cómo creó al hombre? Mire, usted habla con algunos científicos o los escucha hablar a ellos, con algunos médicos, y dicen que la máquina, para ellos, la máquina más maravillosa es el cuerpo del hombre. En su detalle, en su sistema nervioso, en su sistema circulatorio, en todo lo que tiene por dentro, es una máquina perfecta, pero extremadamente delicada, que no está hecha para abuso. Si usted se pone a comer grasa como loco, las venas se le tapan. No está hecho para eso. Si usted se pone a ingerir azúcar, como su sistema de digerir el azúcar le empieza a fallar, o sea, usted no puede hacer lo que usted quiera. Si usted hace un sobreesfuerzo, se puede dañar la columna, o sea, la máquina es perfecta dentro de los límites
establecido por Dios nunca debería fallar y funciona muy bien. Y dentro de ese conocimiento que tiene Dios, perdón la expresión máquina cuando me refiero al cuerpo, de esta máquina, dice Dios, esta máquina cada 6 días de trabajo necesita un día de descanso. Y en ese día también necesita recreación. ¿Y cómo va a encontrar esa recreación? En mí. También, o sea, usted no hace mal porque la gente dice, no hay que trabajar. No, si usted quiere salir al parque, salir acá, su mente también necesita, es parte de la recreación y ponerle atención a Dios. Entonces, ese día de reposo, usted no va a pasar metido en la iglesia, ni va a pasar ajeno a Dios. Los dos extremos son malos. Usted tiene que dedicarle tiempo a su descanso, a la recreación, tiempo familiar, todo lo que usted quiera. Entonces, no es que Dios estableció un día, mire, de los días, estableció un día de los días de la semana como día de descanso, y como que no tenía quien lo usara, creó al hombre. Por eso Jesús dice, no es que el sábado se creó, no es que el hombre se creó a causa del sábado, es como decir, oye, ¿sabes qué? Hagamos un día de descanso. Dios dice, ya, le dice, la Trinidad habla, ya hagamos un día de descanso, oye, pero no tenemos quien lo ocupe. Tenemos un día de descanso, entonces creemos el hombre para que alguien ocupe el día de descanso. Jesús dice, no, pues, si no fue creado el día de descanso, o sea, el hombre porque hay un día de descanso, sino que el día de descanso fue creado a la causa del hombre. En el fondo, Jesús dice, el hombre es lo importante. Por lo tanto, el día de descanso fue hecho para bendecir al hombre. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con esto? Jesucristo es el Señor de todo lo creado. Entonces, ¿qué es porque él dice que es el Señor del día de reposo también? ¿Qué es lo importante? Cuando los discípulos están sacando espigas para comer, están bendiciendo a Dios, porque están cuidando su cuerpo, porque están alimentándolo, porque necesitan. Eso no es un trabajo de conveniencia personal, no es un trabajo para obtener provecho, están haciendo un proceso de alimentación. Que lo podían haber hecho en su casa, bueno, los judíos, que yo no me meto en eso, no tengo por qué juzgarlo, no tengo por qué decir nada, llegan a un punto tal que ellos hacen toda su comida el día viernes, porque el día de reposo para ellos empieza el viernes a las 6 de la tarde y termina el sábado a las 6 de la tarde. No es un día cronológico de 24 horas. Empieza a las 6 de la tarde con una ceremonia en la sinagoga y termina a las 6 de la tarde del día sábado. Así es el día como ellos lo ven. Entonces, preparan toda la comida del día, cosa de supuestamente no hacer actividad o no trabajar preparando la comida. Para Dios eso es un trabajo, es una forma, pero si tú lo quieres hacer bien, son miradas. Pero tú, si tu mirada que tienes no tiene que sujetarse a la Biblia, y usted puede ver ahí que el mandamiento es claro, 6 días trabajarás y el séptimo descansará. Descanso significa reposo. Séptimo, son números, 6 días de trabajo y 1 de reposo. No es un estigma de calendario que dice este sábado. Entonces, yo tenía personas que tenían la práctica que tenían problemas en el colegio, un montón de arte, porque yo tenía que abordar el sábado de la manera tradicional que su denominación otro lo hacía. Yo no tengo problema, si eso a ti te agrada, no es problema. Pero no trates de poner sobre otras personas algo que no dice la Biblia. Lo que dice la Biblia es claro: 6 días de trabajo y 1 de reposo. 1 dedicado a Dios. 1. Reposo significa descanso. Los días subnuméricos no tienen nombre. Nuestra cultura le puso nombre. Y Jesús termina diciendo que es el Señor aún del día sábado. Jesucristo es el Señor de todo lo creado, incluyéndolo a nosotros, incluyendo todo. Así que yo no me tomé solamente este tiempo. Espero que haya sido de bendición. Le voy a mandar a ustedes los apuntes donde está esta explicación bien detallada, y espero en el Señor que hayan sido bendecidos.